Y en tercer lugar, en el artículo 3 de este dictamen, lo que estamos haciendo es incluir nuevos requisitos a todo el proceso de normalización del tema de deuda externa. Básicamente, esto constituye esta ley. ¿Cuál es objetivo que presenta? Creo que es ampliamente compartido por todos nosotros. Esto tiene que ver con la discusión que hicimos cuando aprobamos la ley 27.249 y como todos recordamos en esa discusión, tanto en las comisiones como en la profunda discusión que tuvimos en el recinto, tuvimos puntos de vista muy distintos y muy antagónicos. Sin embargo, hubo un gran consenso sobre un tema puntual, que es precisamente este: la necesidad de que la Argentina no vuelva a caer en esos ciclos de sobreendeudamiento que habían terminado una y otra vez con crisis muy profundas que pagó el conjunto del pueblo argentino. Así, prácticamente en el inicio de discusión, tomamos el proyecto y las ideas que venía trabajando y señalándose mucho tiempo el senador Rodríguez Sá y nos dimos la tarea en el plenario de ambas comisiones en generar un proyecto que podía consensuar a todas las visiones, entendiendo que lo que estamos modificando no es una ley más, es la ley de administración financiera, que es una de las leyes que podemos decir arquitectónicas del funcionamiento de nuestro Estado y que por lo tanto requería un consenso y sobre todo un ejercicio técnico muy fino para hacerlo. En este caso, no quiero dejar de agradecerle a todos los senadores de mi bancada y de otras bancadas que estuvieron participando en la redacción y asimismo los técnicos, especialmente en el caso de Marcos Macón, uno de los autores de la Ley de Administración Financiera, que también contribuyó al hacerlo. ¿Por qué razón es tan importante esto que estoy señalando? Porque obviamente buscamos fortalecer la capacidad del control parlamentario, pero queremos hacerlo sin entorpecer la gestión eficaz y eficiente del Estado en una tarea tan importante como la gestión de la cosa pública. Por eso creo yo que lo que estamos aprobando hoy, y estoy seguro que también se va a aprobar en la Cámara de Diputados, tiene que ver con una generación de consenso muy específica justamente para darnos la garantía a todos los argentinos de que de acá en adelante nunca más vamos a volver a esos ciclos de sobreendeudamiento. Yo creo que estamos todos conscientes y que una y otra vez ese fantasma que yo mencionaba en mi discurso en esa discusión que sobrevolaba todas las discusiones que teníamos por delante, tenía que ver con que ya estábamos todos absolutamente de acuerdo que eso que vivimos catastróficamente 2001, 2002 y en aquellos años no debía repetirse en la Argentina. ¿Y qué mejor para hacerlo que poner a toda la cuestión del crédito público, que poner a toda la cuestión de la discusión del endeudamiento en el máximo de visibilidad y el máximo de control democrático que requiere también la discusión en este ámbito? Es decir, Ejecutivo y Legislativo trabajando juntos para dar garantías al conjunto de la sociedad que vamos a poder decir de una vez y para siempre que esos ciclos de sobreendeudamiento no van a volver a existir más en la Argentina y que juntos con la tarea de cada uno podemos garantizarlo. Ese es el espíritu de la ley, del proyecto, el dictamen que estamos hoy defendiendo y que estoy seguro por cómo el apoyo que consiguió en la comisión va a tener la media sanción que corresponde. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Jiménez. Gracias, señor presidente. El proyecto que está en tratamiento, que lleva el número S633 del 2016, presentado por el senador Rodríguez Sá y otros, me incluye en la firma y en el acompañamiento de la presentación del mismo. Lo hicimos en esos 5 días de análisis sobre el tratamiento de la ley mandada remitida por el Poder Ejecutivo de normalización de la deuda pública argentina y del crédito argentino. El espíritu, creo que nos convocó a todos, fue justamente en un momento trascendente de la República Argentina, que es el comienzo del cierre de la totalidad del tratamiento de la deuda defolteada en el año 2001, nos movía a repensar nuestra conducta como senadores de la Nación Argentina de acuerdo a los preceptos constitucionales que nos marcan, nuestra tarea desde la Constitución en los artículos de nuestras atribuciones. Por eso suscribí convencida de que era una herramienta complementaria a esa norma valga la redundancia, donde se buscaba resolver definitivamente el tema de la deuda conocida como la de los fondos buitres. Por ahí a mí me da mucha gracia cuando
cuando se habla de la votación de la ley 27.249, porque justamente muchos de los que hablan no votaron a favor de esa ley. Yo sí lo hice. Y por eso tengo la suficiente autoridad para poder hacer un dictamen en minoría, diciendo que las modificaciones a las que fue sometido el proyecto S633, que buscaba la modificación de la ley 24.156 de administración financiera, la administración financiera del Estado argentino y sus componentes, es justamente a partir de ese espíritu de buscar retomar nuestra facultad constitucional de autorizar el empréstito público, el crédito público. Ese era el espíritu inicial con la cual a mí me convocaron a acompañar el proyecto S633 del 16 como integrante de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones. Y del cómo hacerlo. Y vuelvo a insistir, ¿por qué lo acompañé? Porque se cerraba el tiempo del tratamiento de la histórica deuda argentina. Bien o mal, queda a juicio de valor de la República Argentina que nos va, y nuestro pueblo que nos va a juzgar y nos va a seguir juzgando. Pero lo hicimos, señor presidente. Y por eso debemos recuperar la autoridad. Y en esa modificación que se propone y que propongo a partir de la iniciativa de ese proyecto, en el dictamen en minoría, en el artículo 1, propongo la sustitución del artículo 60 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera. Los organismos del sector público nacional referidos en el artículo 8 de la presente ley no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional sancionada al efecto. Dicha ley deberá contener como mínimo la siguiente información. A. Tipo de deuda, especificando si se trata de deuda denominada en moneda nacional o extranjera. B. Monto máximo autorizado por la operación. C. Plazo de amortización. D. Destino del financiamiento. Y le agrego condiciones que no estaban en el proyecto original. Condiciones de contratación de bancos, agentes financieros, colocadores, agentes de pago, así como todo otro intermediario involucrado en la operación. F. Condiciones de cálculo y pago de honorarios, comisiones, gastos administrativos y todo otro costo involucrado en la operación. Y G. Identificación de la composición societaria de los intermediarios referidos en el inciso E y F que participen en la operación. Y acá hago un punto, señor presidente. La sociedad, a partir del tratamiento de la Ley de Normalización de la Deuda Pública Argentina, a la cual nos sometió el juez Griesa en su jurisdicción en Nueva York, el juzgado municipal, en donde ató el pago del 93% de la deuda reestructurada al pago de ese 7% pendiente y que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, no nos dejaba otra escapatoria a los que creímos que ese era el camino. Acompañamos con responsabilidad y convicción, y habiendo estudiado mucho y escuchando mucho sobre los consejos, sobre las posibilidades o sobre las acciones que, si no le cabrían a la nación argentina ante la aceleración de la deuda reestructurada y el gran desastre económico y financiero que sería para la República. No hacemos juicio de valor de los que votaron en contra. Y en esa instancia, señor presidente, volví a decir que la crisis del 2001 no volverá a repetirse con mi participación como senadora de la Nación. No cuenten conmigo para endeudar nuevamente a la República Argentina sin los mecanismos constitucionales cumplidos y sin la transparencia de los modos o mecanismos que explicitan las leyes vigentes.
Obvio es decirlo. Sé que eso no evitará que las mayorías lo hagan. ¿Y por qué? Este año cumplo 5 años como senadora de la Nación. Durante 4 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acompañé todas las leyes que remitió al Congreso de la Nación Argentina con el voto positivo. Y con respecto a la deuda pública, particularmente, entendiendo que era un proceso de resolución de aquella gran catástrofe económica, social y política que fue la crisis del 2001, producto de la responsabilidad política y económica de nuestra nación. Con tranquilidad puedo decir, voté aquello y voto esto. Con absoluta responsabilidad. La sociedad, ¿sabe qué, presidente? Nos reclama, nos exige, nos interpela, nos juzga y nos condena por lo que hacemos desde la política invocando el bienestar general y la felicidad del pueblo argentino. Seguramente que en la mayoría de las decisiones del pasado también hubo buena fe y voluntad de hacerlo bien. Pero ¿saben qué? Creo que fundamentalmente no tuvieron la información adecuada para hacerlo. No contaban con las herramientas que proponemos en este dictamen en minoría. No tenían la información que deberían haber tenido para tomar decisiones sobre el endeudamiento de la nación argentina. Pero creo que eso no es casual, porque creo que economía y política van de la mano en nuestra República Argentina. Van de la mano. Y es más, muchas veces la economía condujo las decisiones políticas y así nos llevó a un proceso de quiebre social verdadero como fue esa etapa que no queremos repetir. Creo que esas decisiones y esas influencias políticas no fueron casuales, sino que estaban movidas por intereses económicos muy mezquinos y ocultos, que solo quisieron organizar un sistema financiero vicioso, sesgado, que le garantizara alta rentabilidad a los prestadores de dinero, que tuvieron en ese momento nombres de instituciones de prestigio, algunas y otras no tanto, el Banco Mundial, el BID, el FMI, la CAF, y la banca internacional y sus operadores, entre los que encontramos al JP Morgan, al Citibank, al Boni, al ABN AMRO, al Credit Suisse, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias fue que el sistema bancario de la República Argentina tuvo una gran expansión en las inversiones especulativas extranjeras. Un consorcio de bancos internacionales ingresaron a la República Argentina con fusiones y adquisiciones que terminaron concentrando el sistema financiero. Ejemplo de eso, y es información oficial, y está en todas las páginas del Estado en el ámbito del Ministerio de Economía, a principios de los 90 había más de 300 bancos en el mercado local. Y a fin de la década del 90, en 1999, había 100, señor presidente, 100. Y se había aumentado el proceso de ampliación de la población de crédito. Volviéndose de esa manera los 100 bancos y el sistema financiero un factor de riesgo estructural demasiado relevante que condicionaba y que sigue condicionando el ejercicio de la política financiera. El resultado, todos los argentinos y las argentinas, antes o después, asistimos con nuestra liquidez, con nuestros recursos, con nuestros ahorros a esas entidades. De nuevo, fuimos socios en las pérdidas, cuando no habíamos sido socios en las ganancias. 15 años más tarde, hoy, nos encontramos nuevamente en el dilema de cómo financiar el Estado argentino y a quiénes vamos a acudir para tomar crédito. ¿Cómo? ¿Con tributos o con crédito público? ¿A quién? Aquellos que nos ofrecen fortalecer la producción, el trabajo y el capital de largo plazo para el financiamiento de la obra de infraestructura o el carácter productivo, o vamos a ir a pedirle al capital financiero de corto plazo y de carácter especulativo y manipulador que sigue condicionando a las políticas económicas y a la política en general de nuestra República.
La política fiscal y monetaria de los países a través del flujo de salida de capitales que provocan profundas distorsiones en esos capitales. En la década de los 90, por dar un ejemplo, el Citibank era un jugador relevante en el mercado local de aquellos años. Hoy está yéndose del país, como lo hicieron más de 20 bancos a partir de 1999. ¿Y por qué la alerta del dictamen en minoría que presento? Porque creo que debemos sí mejorar, como todos en este recinto, los que vamos a apoyar a la modificación de la Ley 24.156, en cuanto a la coincidencia de mejorar los mecanismos y la responsabilidad constitucional en el proceso de crédito público. La diferencia entre el dictamen en mayoría y el dictamen en minoría es el cómo. Y es importante destacar que en cada emisión de deuda, el Poder Ejecutivo debía, según el proyecto inicial, enviar, y mi propuesta de dictamen en minoría, una ley especial al Congreso Nacional informando acerca del monto del endeudamiento, para el cual se solicitaba la autorización, el destino de los fondos y la composición de la deuda por tipo de moneda y el perfil de vencimiento. Ya expliqué que le aporté las modificaciones. Una y otra vez escuché en los días del tratamiento de la ley de normalización de la deuda la necesidad de conocer en profundidad los gastos, los honorarios, el costo de intermediación, la reestructuración, en fin, los acuerdos que se hacen en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Economía, con los acreedores, con los tenedores, con los colocadores de bonos, con los hombres y las mujeres del sector financiero. ¿Y sabe qué? Quiero hacerme políticamente responsable de la autorización o de la revocación de la autorización de un proceso nuevo de endeudamiento, sin desconocer los efectos y los costos asociados a este proceso. Y en esta instancia, durante el tratamiento, vuelvo a insistir, de esa ley de normalización de la deuda y el acceso a crédito, que dejó un sabor amargo en todos, creo, pero sin salida para algunos y para otros sí. Pasaron, y miraba de forma estupefacta, 30 años de asesoramiento económico y político en toda la consultoría de esos 5 años, de esos 5 días, perdón. Un día eran empleados de la banca privada y nos ofrecían como Estado argentino las mejores ofertas para tomar crédito, y otro día eran ministros de Economía de la Nación Argentina o presidentes del Banco Central, como son ahora, señor presidente, como el ministro Pratgay, como Sturzenegger. A mi juicio, con humilde responsabilidad y tratando de mantener el espíritu del legislador original al que yo suscribí, creo que una ley simple que modifica concretamente el artículo 60, como lo leía, aporta muchísimo más que las excepciones de las excepciones que se fueron presentando después en el análisis y el tratamiento, porque en definitiva, señor presidente, creo que al final nada va a venir a solicitar endeudamiento en esa dirección, porque todo está exceptuado en el artículo 60. Volver a recuperar el control democrático, como establece el artículo 75 en su inciso 4, 7 y 8 de la Carta Magna. ¿Por qué el 8? ¿Por qué planteo el tema del 8, que es el presupuesto argentino? Porque ahí están las cuentas de inversión, señor presidente, y nosotros tenemos que aprobar las cuentas de inversión. Nosotros tenemos que llevar adelante esa facultad constitucional. Y en el proyecto de la mayoría se desdobla y se manda por ley separada, por fuera de la ley permanente de presupuesto, el tema de lo que significa la ley de inversiones. Doble trabajo innecesario, ¿para qué? ¿Para qué? Si todo es transparente, si todo busca mayores herramientas de gestión y de eficiencia, pero también de responsabilidad absoluta como protagonistas, porque el 4 y el 7, señor presidente, no nos dejan salir
en cuanto al inciso del artículo 75 del marco constitucional, donde nosotros, los senadores de la Nación Argentina y los diputados de la Nación Argentina, debemos autorizar el empréstito público. Debemos hacerlo. En un nuevo marco ya no hay deuda defolteada, ya no hay deuda que no se está pagando, ya no hay deuda que no se va a pagar. Ahora si hay deuda y si aparece el crédito público, deberán venir al Congreso Nacional a pedir autorización y a explicar justamente todo aquello que necesitemos para tomar decisiones. Yo no puedo transferirle a la sociedad mi responsabilidad de autorizar un crédito público. No le puedo transferir a la sociedad de votar en su nombre, y eso es inherente a mi representación política y es de absoluto y exclusivo ejercicio mío. Y es en ese ejercicio de la responsabilidad que exijo que el responsable de la administración de la nación, la máxima autoridad, el presidente de la Nación Argentina, en este caso Mauricio Macri, cuando me pida autorización para endeudar a la República, lo haga con toda la información relativa a la operación solicitada. En el segundo artículo del dictamen en minoría, propongo la modificación del artículo 65 directamente relacionado con el artículo 60. Y ahí digo, los organismos del sector público nacional referidos en el artículo 8 de la presente ley no podrán prorrogar la jurisdicción soberana sin previa autorización de ley especial del Congreso Nacional sancionado a tal efecto. También fue materia de cuestionamientos en el tratamiento de los holdouts. No tan así, revisando un poco la historia de todas las leyes de canje, incluso en la ley de pago soberano, que también suscribí. Creo que en esa instancia, si seguimos sosteniendo, como se plantea hoy en el marco de las excepciones, la instancia de no ser claros en la no prórroga de la jurisdicción soberana de la República Argentina, lo que vamos a hacer es generar controversias potenciales en materia de deuda pública, y más aún con el temor y la reserva expresada por toda la dirigencia argentina y por toda la consultoría en el tratamiento de la deuda, en lo que significa la presentación de probables litigios contra la República Argentina por esa ventana que quedaba abierta en el tratamiento de la ley de normalización de la deuda pública, al que recién la senadora Lavado en el tratamiento de la ley de emergencia ocupacional hacía referencia. Se acaba de presentar un litigante del 2005 contra la República Argentina. Por eso es importante ser taxativo, no prorrogar la jurisdicción, para volver a recuperarla en cada endeudamiento. Es por ello, señor presidente, que si hay algo para finalizar, quiero dejar en claro, son unas palabras que me quedaron profundamente en la memoria. Lo dijo la doctora Bioca, especialista en Derecho Administrativo que asistió al plenario de comisiones. Dijo, señores senadores, no se rindan. No rindan a la nación, no han sido votados para rendir a la nación. Los países no se ponen de rodillas, a los países lo ponen de rodillas ciertas y malas dirigencias políticas. Por eso, señor presidente, creo que vale la pena la diferenciación y vale la pena sostener con los hechos lo que uno expresa en las comisiones, por más que uno busque al final el mismo objeto, la recuperación de las facultades constitucionales del Congreso en materia de endeudamiento, la forma de organizar el pago de la deuda interna y externa de la Nación Argentina y el sostenimiento de la jurisdicción soberana de la República para decidir sobre sus futuros desempeños en la jurisdicción en cuanto a crédito público. Sabemos que es absolutamente legal y está en el artículo 58 de la Ley 24.156 en materia de contratos, la instancia
ya cierro y ya termino, tengo 20 minutos y ya me pasó un minuto, y hoy cedí, compañera, la palabra a otras compañeras. Paciencia, paciencia. Y en esa instancia, el artículo 58 habilita la jurisdicción extranjera y la prórroga de soberanía. No son incompatibles el 65 con el 58 como está planteado. Simplemente busca que venga al Congreso de la Nación las dos cosas, la forma, el monto, los operadores bancarios. Para finalizar, ¿sabe qué? El ministro Pratgay era uno de los que funcionaba de consultor, hoy ministro de Economía de la Nación, en el endeudamiento de los 90. Era parte del JP Morgan y de otras acciones bancarias. Sería importante que estas consideraciones que hemos ofrecido para incorporar en el proyecto de la mayoría y que no fueron consideradas, sean consideradas, porque yo sí quiero saber quiénes son los accionistas de los bancos de la República Argentina de sede extranjera y de orden nacional. Quiero sí saber quiénes son los hombres y las mujeres que en los directorios de los entes descentralizados, con nombre y apellido, que no han sido votados como alguno de nosotros o como todos nosotros, para tomar decisiones, vengan acá a decir cómo lo van a hacer. Porque ¿sabe qué? No me cabe a mí la responsabilidad de procesos de endeudamiento donde yo no participé. Y sin embargo, sin derecho de inventario, me tengo que hacer responsable de las cosas que otros hicieron como parte del movimiento. Y quiero que eso no lo vivan de acá en adelante otros y otras senadoras y senadores de la Nación Argentina, otros legisladores de la Nación Argentina. Quiero un tiempo nuevo. Y para eso llevo adelante este dictamen en minoría. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, tiene la palabra para cerrar el debate el autor del proyecto, el senador Rodríguez Sá. ¿Tiene un pedido de interrupción? Tiene un pedido de interrupción del senador Castillo, senador Rodríguez Sá. Con mucho gusto se lo ha concedido. Tiene la palabra el senador Castillo. Gracias. Me permite entrar así por el costado. No, simplemente dos cosas. Voy a pedir autorización para insertar. Creo que es un proyecto que casualmente ha alcanzado los consensos como para que no haya demasiadas exposiciones. Con el ánimo de ser muy respetuoso, yo creo que cuando estamos en un parlamento que dice, la palabra viene de hablar, de hablar. Y si en nuestras consideraciones el 90% vamos a leer, yo diría que nos acostumbremos a insertar, entonces lo hacemos más rápido y mejor. Creo que este consenso alcanzado es muy valorado, lo hemos tenido en la sesión anterior. Y lo más valorado es que no es en base a un proyecto que viene del Ejecutivo, sino a un proyecto nacido acá, nacido de usted, y ustedes han procurado el consenso. Y este consenso es también porque, en base a la trayectoria y a la coherencia, desde hace más de 10, 12 años, con algunos hemos venido planteando estos temas en la ley de presupuesto. Digo esto porque es cierto, estamos volviendo a la Constitución Nacional, pero haberlo escuchado al miembro informante y haber escuchado recién a la senadora preopinante, la motivación por la cual votan, yo quiero decir que es exactamente al revés, porque acá están tratando la deuda como una causa y la deuda es una consecuencia. La deuda es una consecuencia. En cualquier situación es una consecuencia entre lo que se gasta y lo que se recauda o entre lo que gasto y lo que tengo. Entonces, acá la estamos tratando, es como que, claro, si la consideramos una causa es que estamos haciendo la revolución en este mismo instante y no es así. Nosotros estamos diciendo que casualmente se han venido aprobando los presupuestos en los últimos años a libro cerrado. Porque hay otra parte también en donde nosotros tenemos que aprobar o desechar la cuenta de inversión. Y cuando acá se han aprobado los presupuestos a libro cerrado, es obvio que no hemos tenido posibilidad de discutir. Ojalá que este camino que hoy se inicie se lleve adelante. Solamente esa interrupción, gracias, doctor Rodríguez Sá, y voy a pedir autorización para insertar.
Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Rodríguez. Tiene la palabra el senador Rodríguez. Presidente, una larga historia. ¿No va a conceder interrupciones, senador? No, se votó. Pídale una interrupción al señor senador, porque... Sí, yo soy bueno. Lo que pasa es que si cada uno pide una interrupción, bueno, concedo la interrupción. Tiene la palabra el senador Durango. Simplemente decir que voy a respetar el pedido del senador Pichetto y voy a solicitar que parte de la exposición que tenía preparada pueda insertarse y simplemente decir que celebro que este Congreso vuelva a tener el control a través de la modificación de la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, porque esta es la manera de cumplir con la tarea que nos han encomendado las y los ciudadanos que nos votaron para ocupar este lugar. Y para finalizar, decir que en esta semana en que nos estamos preparando para celebrar, no sé si esa es la palabra, el Día del Trabajador, haber votado la ley anterior y ahora vamos a votar esta, nos permite sentar una posición pública y clara en relación a nuestro compromiso con este nuevo mensaje. Muchas gracias, presidente. Le agradezco, senadora. Tiene la palabra el senador Rodríguez con una instrucción precisa de no conceder interrupción. Gracias. Señor presidente, tanto América Latina como nuestro país nos acostumbramos a que periódicamente había golpes de Estado. El último golpe de Estado en la Argentina fue muy doloroso. La cárcel, las torturas, la muerte, la desaparición de personas, el robo de bebé, etcétera, fueron la horrible noche que superamos cuando recuperábamos la democracia en diciembre de 1983. Y el entonces presidente de la Nación, Alfonsín, hizo el juicio a las juntas militares. Y voy a ser breve. Cerrando el juicio de las juntas militares, el fiscal Estracera cerró la acusación usando dos palabras: nunca más. Nosotros acabamos de cerrar una polémica etapa de endeudamiento y de pago de deudas, muy polémicas, muy polémicas. Pero el país dejó atrás, como en diciembre del 83, una etapa oscura. Acá no eran directamente los derechos humanos, sino que se afectaba la economía. Con él, la Argentina incorporaba legiones enormes de hombres y mujeres a la pobreza, al desempleo, al desamparo. Esa etapa, creo que por suerte, con los pagos que se han efectuado y con las leyes que se han dictado, se supera. Y tenemos la oportunidad de que nunca más haya endeudamiento arbitrario, injusto, corrupto, innecesario. Si nosotros tomamos la historia, no lo voy a hacer a la historia, voy a hacer referencias breves a la historia. Si nosotros tomamos la historia y ya el crédito con la Brodin Brothers era para hacer el puerto de Buenos Aires, fundar ciudades, hacer el agua potable, todas obras que no se hicieron. Y sí, fue un monumento a la corrupción y que enseñó el camino, fue la matriz con que se siguió endeudando el país. Siempre se hizo en pequeños cenáculos, oscuros, poco transparente.
La democracia hoy nos exige transparencia. Que el Parlamento Nacional tenga que autorizar el endeudamiento y tenga que autorizar la prórroga de jurisdicción significa transparencia. No significa que no nos podemos equivocar. Tal vez nos equivoquemos, pero sí significa que va a ser transparente, que va a ser público, que lo vamos a poder discutir. La senadora por Misiones podrá expresar ante cada endeudamiento todos sus puntos de vista, sus críticas, sus preguntas, y cada uno de nosotros lo podremos hacer, y el pueblo argentino también. Y esto nos va a permitir vivir una etapa diferente. No es que el país no se endeude. El país, si tiene que tomar crédito para crecer, lo deberá tomar, y será responsabilidad del Poder Ejecutivo tomar ese empréstito previa autorización, como establece la Constitución, del Parlamento. Y si tiene que prorrogar la jurisdicción, también tendrá que otorgar el Parlamento la debida autorización. Voy a hacer dos pequeñas referencias y termino. Primero, ¿de dónde viene la prórroga de jurisdicción? La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros también forma parte de una práctica viciada. La misma no era ni siquiera permitida para particulares en nuestros códigos. Pero 20 días después de la asunción de la Junta Militar en 1976, 20 días después, asumió la Junta Militar, empezó la noche y ahí dictaron el Decreto Ley 21.305, inspirado en el ministro de Economía Martínez de Hoz. Allí se modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para permitir la prórroga de jurisdicción. Entonces, la prórroga de jurisdicción, que hasta para los particulares estaba prohibida, se inicia en ese momento y hoy parece que fuera lo habitual, lo correcto. Yo no estoy planteando que no haya nunca más prórroga de jurisdicción. Estoy planteando que para que haya prórroga de jurisdicción deba dar la autorización el Parlamento, porque puede ocurrir alguna razón por la cual la Argentina se beneficie en la prórroga de jurisdicción. Entonces, tendrá que valorar el Parlamento en la época, en el momento, si conviene o no conviene a los intereses nacionales la prórroga de jurisdicción. Finalizo leyendo brevemente, con la autorización de la Presidencia, un párrafo muy cortito, pero que dice mucho de las conclusiones del juez Ballesteros en el caso Olmos. Dice la sentencia: conclusiones. Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la nación en aquellos periodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados. No se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales. Inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa. Las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambio. Se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado.
Todo ello se advirtió en no menos de 477 oportunidades. Número mínimo de hechos que surge de sumar 423 préstamos externos concertados por YPF. YPF fue uno de los instrumentos que usó el poder económico para hipotecar el país. Cuando ahora el gerente, el CEO, que tanto alaban que se va, yo festejo que se vaya, resulta que no pueden mostrar el contrato de sueldo porque hay un contrato de confidencialidad. Y el contrato con Chevron ha ordenado el Poder Judicial que se muestre y no lo quieren mostrar. ¿Y por qué no quieren mostrarlo? Porque serán buenas noticias para el pueblo argentino las que dicen esas cosas. Esto es lo que estamos tratando de evitar. No de que no se pueda contraer un empréstito, no que no podamos en alguna oportunidad excepcional y porque le conviene al país prorrogar la jurisdicción. Yo he escuchado al senador Cobo cuando explicaba que cuando era gobernador y negoció cláusulas con prórroga de jurisdicción para la provincia de Mendoza que él gobernaba, logró condiciones dignas para Mendoza. Lo felicito, está bien, es correcto. Quiere decir, por eso no se prohíbe. Yo escuché que al principio miraban la ley y decían, ¿están prohibiendo el endeudamiento? No, lo que estamos prohibiendo es que un funcionario en un cenáculo escondido saque un empréstito que nadie sabe para qué, ni cuál es el monto, ni cómo se utiliza, y que después tengamos que pagar. Y yo creo que tenemos que ser claros en esto, porque fíjense, en la ley que nosotros autorizamos expresamente, y discutimos mucho, que eran 12.500 millones. Y según anunció el ministro Pratgay, contrajo una deuda de 16.500. Hay 4.000 millones de dólares tomados más que la autorización legal. ¿Cuál es el fundamento? No lo conocemos, como tiene que informar, tendremos que tener la paciencia de que cuando venga el informe sabremos por qué. Y hay otro decreto al que hizo referencia Pino Solana, el senador Pino Solana, que también lo tengo acá, del boletín oficial, exactamente, el decreto 594 del 2016, que autoriza otro empréstito de 10.000 millones de pesos. Entonces, lo que estamos planteando es que a partir de ahora, a partir de que se sancione la ley, nunca más un endeudamiento con fines que no conocemos, como de dólares, sí, estamos hablando de dólares. Nunca más. Tal vez yo tenga la ilusión que tenía Estracera, que él creyó que nunca más y que había terminado, y resulta que era recién el comienzo, porque el pueblo argentino no le fue suficiente, y con un gran esfuerzo fuimos luchando, y bueno, se luchó por la verdad y la justicia, y hemos avanzado enormemente en encontrar la verdad y la justicia. En esto tal vez sea el comienzo del camino de una nueva etapa de la Argentina, donde nunca más haya un endeudamiento con corrupción, escondido, etc. Que el endeudamiento que contraiga la nación argentina sea para beneficio de todos y cada uno de los habitantes que pisan la República Argentina. Nunca más. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Corresponde que el cuerpo autorice las inserciones. Senador Rosas. Dos palabras simplemente, pero no es para refutar a nadie. Simplemente represento al interbloque Cambiemos y está gobernando Cambiemos. Entonces, me parece que es conveniente decir que nosotros en comisión, con el vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julio Cobos, y otros integrantes que integramos esa comisión, hemos acompañado este proyecto y vamos a votar favorablemente, con lo cual queda claro, porque tenemos
realmente el visto bueno, hemos consultado con el Gobierno y el Gobierno nos ha dicho que no tiene ningún inconveniente en que el Congreso de la Nación recupere la atribución constitucional de autorizar cada uno de los créditos que se tome a partir de este Gobierno. Me parece que no puedo levantar sin decir esto. Está muy bien, señor senador. Nada más y muchas gracias. Bueno, muy bien. Está en consideración, por lo tanto, antes de votar, le voy a pedir al señor secretario que lea algunas modificaciones sugeridas por la comisión. Sí. Son de forma y en el punto de las excepciones, en el artículo primero, la modificación al artículo 60, el inciso A y B, que establece las excepciones al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley. Se suprimen los incisos A y B y el inciso A queda como un párrafo más del artículo que dice, a su vez, se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. Y el inciso B se incorpora como párrafo final en el artículo segundo, en la reforma del artículo 62, al establecer, a continuación de la coma en el párrafo final, así como también las que realicen las entidades públicas financieras y el Banco Central de la República Argentina. Son modificaciones de forma, pero en ese contexto queda en la redacción final del dictamen de la comisión. Es un cambio de orden. Para votar en general y en particular, en una sola votación, hace falta que algún senador mocione. Mociona el senador Cobos. Se va a votar el voto simultáneo. Ahora se vota la moción y después se vota el bueno, hay una moción, espera un momentito, hay una moción del senador Cobos para votar en forma simultánea en general y en particular. Se va a votar afirmativo, senador Alabado. Sí, quería pedirle que el artículo 4 lo podamos votar separado porque nosotros somos coherentes con lo que votamos en la sesión anterior, no podemos estar exceptuando una ley que no acompañamos. Entonces le quería pedir que el artículo 4 lo podamos votar separados. Bueno, se va a votar entonces en general. Vamos a votar primero en general y después vamos a votar todos los artículos no cuestionados y después vamos a votar el artículo 4. Para la votación en general, tiempo. Faltan votar dos. Faltan dos. Alperovich y Martínez. Hay voto. Hay voto, hay voto. En general, aprobado, afirmativos 60 votos, negativos 0 votos. Bueno, ahora se va a votar en particular todos los artículos menos el cuarto. Los que estén a favor, sírvanse señalar su voto. ¿Se vota mano alzada? ¿O se vota en...? ¿Se puede votar a mano? Sistema para dejar registro de la votación. Hay que votar por sistema. Votamos por sistema. Tiempo. Todos menos el cuarto. Hay que votar el quinto también. Todos menos el cuarto. Y después hay que votar el quinto también. Faltan votar 3 senadores. 3 senadores. 2 senadores. 2. Aguilar. 1 senador. Nada. Votaron todos. Resulta aprobado por votos afirmativos 57, negativos 2. Se va a votar a continuación el artículo 4, tiempo. El quinto también hay que votarlo, ¿no?
votamos todos menos el cuarto? Todos el cuarto solo. Luenzo, falta votar. Ya está. El artículo 4 resulta aprobado, 44 votos afirmativos, 15 negativos. Aprobado, se comunicará a la Cámara de Diputados. Queda solamente tratar el texto unificado de diversos proyectos referidos a las recientes inundaciones en diversas provincias del país. Es un tratamiento sobre tablas. Afirmativo. El señor secretario va a leer el texto. El Senado de la Nación declara la urgente necesidad que el Poder Ejecutivo proceda a disponer el estado de emergencia hídrica, económica, productiva y sociosanitaria en los departamentos afectados por las inundaciones provocadas por el fenómeno climático El Niño, pertenecientes a las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, a fin de mitigar los efectos devastadores de dicho fenómeno. Espera un minutito. La senadora Fellner quiere hacer el uso de la palabra. Se incorpore también el pedido de emergencia y desastre en la zona de Tilcara, Jujuy, que es de febrero. Hoy llegamos a un acuerdo en la Comisión de Presupuesto con la senadora por Jujuy del oficialismo y, por favor, si podríamos también avanzar en ese proyecto de ley. Después de la mención al Chaco y Formosa, vamos a agregar así como en el departamento... No, los departamentos están indicados, Jujuy, directamente la provincia. Sugiero poner así. ¿Tilcara no es departamento? No, es otro proyecto, es la emergencia social. Pero es que no. Pero podemos aprobar el mismo proyecto, senadora. Entonces lo dejamos. ¿No quiere incorporarlo a este proyecto? Pero es que se incorpora un texto que no va con lo de nuestro que hemos presentado por la provincia de Jujuy, presidente, es otra cosa. Es un proyecto de emergencia. Bueno, entonces vamos a votar este proyecto como está. Y el nuestro, por favor. Y después, en todo caso, mocionan a continuación. Se va a votar este proyecto de declaración. Resulta afirmativo. Senadora Fellner. ¿Tenés el texto que sí, está el dictamen de la Comisión. Ay, no lo tengo, yo creí que lo había incorporado. Sí, es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley, señor senador Pichetto. De la senadora. De ley que lo hemos tratado esta mañana en la Comisión de Presupuesto, presidente. Tengo el número. Bueno, hay una moción de tratar sobre tablas un proyecto de ley. Resulta afirmativo. Se leerá por secretaría. ¿Cuál es el dictamen? No hay dictamen, presidente. Sobre tablas, sin dictamen. El proyecto de ley... No obra el dictamen de la Comisión de Presupuestos, senadora, pero voy a leer el proyecto, lo tengo acá en poder de secretaría. El proyecto dice, artículo primero, declárase zona de desastre y emergencia económica y social en el plazo de 180 días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo a diversas localidades de la provincia de Jujuy, ubicadas en el departamento de Tilcara, Santa Bárbara, El Carmen, Ledesma y San Pedro, afectadas por las intensas lluvias que ocasionaron desbordes de diversos ríos e inundaciones, y de los departamentos de Rinconada y Yaví, afectados por un extenso periodo de sequía. Este artículo. Se va a votar, creo que hace falta el voto electrónico por tratarse el proyecto de ley. Tiempo. A ver. Para votación en general y en particular, si les parece bien. Proyecto de ley, tiempo. Catalán Magni se tiene que identificar, senador.
Faltan 7, 4. Basualdo, Mayans. No se paren, señores senadores. Basaldo y Mayán faltan votar. Falta uno. Mayán, ahí están ya todos. está. Resulta aprobado, 53 votos afirmativos, ninguno negativo. Pasa a la Cámara de Diputados. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Se acaba de aprobar con modificaciones de forma el proyecto del senador Rodríguez Sá, que establece que el Poder Ejecutivo no podrá realizar operaciones de crédito público ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso Nacional. Por otra parte, con 49 votos a favor y 15 en contra, se aprobó el proyecto que declara la emergencia ocupacional pública por 180 días. Por otra parte, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice nuevas tomas de deuda pública.